Saludos, saludas, Matusalén Estodes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Causa y Efecto, el programa de VTES que os ofrecemos con cierta regularidad. Conmigo, como siempre, Fran e Iván. Así que, hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Fran, el iluminado. Y Iván, muy buenas. Iván, el colorido, ¿cómo estamos? Muy buenas, con un poco de fresco aquí, pero bien. Os puedo llamar Gandalf a los dos. Gandalf el blanco y Gandalf el multicolor. No, perdón, Saruman. Saruman el multicolor y Saruman el blanco. Ahí estáis. Bueno, tonterías aparte. Me alegro que estéis bien, muchachos. Vamos a hablar hoy un nuevo episodio. Vamos a cambiar de bloque de contenido. Hemos terminado ya de hacer el contenido referido a estrategias básicas de mazos para ganar las partidas, para no perder las partidas. Y ahora vamos a entrar ya en una estrategia, en el bloque, digamos, de estrategia no más fina, pero sí más completa, ¿vale? Que va a incluir la interacción de los jugadores y de los mazos entre sí durante la partida. Yo quería iniciar este bloque hablando de la lectura de mesa. Y bueno, pues nos hemos puesto de acuerdo más o menos y es lo que vamos a hacer. Así que, ¿qué es lectura de mesa? ¿Alguno de vosotros quiere empezar con esto? ¿Qué diríais que es la lectura de mesa? ¿Queréis que empiece yo? Bueno, la lectura Las caras de de sorpresa me han... La lectura de mesa, por decirlo en pocas palabras, es reconocer las estrategias de los demás jugadores e intentar anticipar la deriva que va a tener la partida. Básicamente. Así es, como dice Fran, leer la situación actual de la mesa, incluyendo no solo el tipo de baraja, sino el tipo de jugadores también, el momento de la partida, las cartas que se hayan jugado, para poder tomar tú las decisiones oportunas y no jugar siempre como si fueses un motor, haciendo siempre lo mismo. Muy bien, yo coincido mucho con vosotros. En la lectura de mesa yo voy a añadir una nueva palabra, es identificar las situaciones, identificar los mazos, identificar la posición de los mazos, identificar la actitud de los jugadores, la capacidad de los jugadores para jugar, que también es importante, identificar la construcción de los mazos, si es óptima, si es subóptima, y con la idea de poder reaccionar en consecuencia e intentar ganar la partida de esa manera. Acerca de interacciones, antes de que empecemos un poquito más a fondo, hay una primera introducción que quiero hacer, que no es mía, ¿vale? Pero es del programa original Cause and Effect de los tres compañeros noruegos que identificaba los mazos con el juego de piedra, papel o tijera. Y aunque es muy simplista y excluye quizás algunas estrategias y algunos mazos, me parece bastante acertada. Y entonces la quiero traer a colación, ¿vale? Podrías hacerlo entonces piedra, papel, tijera, lagarto, escoba. Da pie a más estrategia. La verdad es que sería más acercado al juego de VTES, pero bueno. Piedra, papel o tijera. Podríamos decir, por ejemplo, piedras podría ser los mazos de atacar el pool, los mazos de sangrado, de política que se dedican a atacar el pool. Que gana a papel, que serían los mazos de control y combate. Que gana al bloqueo, que sería en este caso Jesús, eso. Que a su vez gana contra los mazos de sangrado. ¿Vale? Entonces, esta relación piedra, papel, tijera, sangrado, control y combate o bloqueo y reacción, ¿vale? Esto es fundamental para entender el juego. Vale, hecho este primer inciso, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir sobre la lectura de mesa? ¿Queréis seguir a vosotros? Sí, si no os importa. Yo, vamos a ver, lo que me gustaría poder hacer sería
identificar, a dividir qué tipo de lecturas se pueden hacer para luego, a la hora de tú tomar una decisión, que puedas tomar la decisión oportuna. ¿Qué cosas se tienen que identificar? Esto ya lo hemos hablado al principio del episodio, pero bueno, tengo aquí una pequeña lista que me he apuntado y tal. Por ejemplo, la primera de la que yo podría hablar sería qué capacidad tiene mi baraja de hacer daño en la situación actual de la partida, ¿vale? No siempre tu baraja, aunque esté compuesta de las mismas cartas y aunque te salgan las mismas cartas, va a tener la misma capacidad de realizar o de ganar puntos, porque no siempre estás rodeado del mismo tipo de jugadores y del mismo tipo de barajas. Es identificar una cosa. Otra cosa que hay que identificar es la capacidad de negociación que yo tengo en esta partida particular, ¿vale? Bueno, hay más cosas para identificar. Si queréis las puedo seguir enumerando, pero bueno, o las podemos ir desmenuzando cada una. Las vamos desgranando despacio, ¿verdad? ¿Sí? Sí, mejor. Yo creo mejor. Venga, pues... empezamos con la primera que has dicho, que es la capacidad de tu mazo de hacer daño. Vale, venga, va. Venga, pues dale. O mejor, que siga Fran de este punto. No, pues sí, lo estaba haciendo muy bien. Vale, pues vamos a ver. La capacidad que tiene de hacer daño mi baraja, como ya he comentado, no es estática ni es lineal. Si yo, por ejemplo, estoy llevando una baraja de Blitz, ¿vale? Vamos a coger el Blitz porque es lo más fácil de entender. Mi baraja de Blitz no va a tener la misma capacidad de hacer daño a la hora de tener una presa de bloqueo que a la hora de tener una baraja de presa que se dedica a invertir mucho tiempo y muchas influencias en sacar un vampiro estrella. Si es el segundo caso, mi baraja va a tener una capacidad de destrucción muchísimo mayor porque no tiene ninguna limitación, no tiene a los primeros turnos ningún muro con el cual tener que estar enfrentándose, que si es en el segundo, que si es en el primer caso, que si tengo que estar enfrentándome a una baraja de combate, a una baraja de bloqueo, para mí va a ser mucho más complicado porque voy a tener que estar utilizando recursos, voy a tener que estar hablando, entonces incluso en las mismas circunstancias, incluso en la misma baraja, la capacidad de hosting no es la misma, es algo que hay que identificar. Si queréis algo añadir. Sí, yo quiero añadir, esto yo lo enlazo bien con lo que he estado comentando antes de piedra, papel, tijera, y por seguir tu ejemplo, habíamos dicho los mazos de sangrado, de atacar el pool, eran la piedra, ¿no? Pues si tú llevas una piedra, lo ideal a priori es que tu presa lleve papel, es decir, lleve un mazo de control. Pero es cierto que a lo largo de la partida tu capacidad de hacer daño, aunque a priori sea lo óptimo, tu presa fácil, tu capacidad de hacer daño va a variar y hay que saber identificar eso. Es lo que estabas diciendo, ¿verdad, Iván? Sí, también hay que ser un poco avispado y no decir, vale, al principio de la partida era así y así va a continuar para siempre. No es el caso, porque por ejemplo puede ser que un cruzado haya tomado una acción contra ti, por ejemplo, y que tú en esas circunstancias ya no puedas tener el mismo razonamiento a la hora de calificar la baraja de tu presa o tu jugador. No todo es estático, pues de hecho nada es estático y tienes que estar haciendo evaluaciones constantemente. Esa es la clave de la lectura. Hay que estar leyendo todo el rato la partida. Yo creo que yo voy a hacer una pequeña diferenciación en este punto, que es el planteamiento inicial de la partida y luego el replanteamiento. Porque yo creo que aunque la partida fluctúa y varía mucho, el equilibrio fluctúa y la partida varía mucho, el planteamiento inicial sí que es importante de identificar. Con planteamiento inicial me refiero a saber qué es lo que tú juegas, qué juegan tu presa y tu predator y qué juegan tus dos cruzados, que son los que no son ni tu presa ni tu predator ni tú mismo. ¿Vale? Saber qué tipo de estrategia llevan, si llevan piedra, si llevan papel, si llevan tijera y en qué orden están sentados. Y ver cómo a priori debería evolucionar el equilibrio. Ese es el planteamiento inicial. Pero como decía además, Iván, todo esto va cambiando. Hay que estar constantemente replanteándoselo. En este momento
¿Qué capacidad tengo yo para hacer daño? Es una pregunta clave. Así es. Yo creo que además, si voy a hacer un pequeño inciso, algo que has dicho que me ha gustado muchísimo, es examinar al principio de la partida qué es lo que va a querer hacer cada jugador. Y voy a poner aquí un ejemplo para que nos podamos entender bien. Si yo, por ejemplo, identifico que uno de los jugadores de la mesa lleva una baraja, por ejemplo, de gema de Etrius, voy a estar haciendo obviamente análisis constante de la partida, pero yo tengo que tener en cuenta en un nivel inferior de pensamiento que ese jugador va a tener que estar buscando ese fin al final y al cabo, o sea, va a intentar engañar para llegar al momento en el que se nos ha congelado. Entonces es importante tener en cuenta la forma de ganar que tiene cada baraja y no olvidarse, a pesar de que igual la situación particular de la mesa diga, no, pues este jugador está muerto, hay que tener cuidado con eso. Vale, Fran, pero habla algo, que llevamos 11 minutos y solo has dicho que hola y que estás muy bien. Al público no le interesa nada más. Una pregunta que yo os planteo, una vez habéis identificado cada posición en la mesa, es decir, qué estrategia sigue cada jugador. En el caso en el que ha dicho Iván, tú identificas a un jugador que tiene un mazo de gema de un mazo turbo, que se suele llamar. ¿En qué forma interactuarías con él con un mazo, por ejemplo, de sangrado? Esa pregunta no tiene sentido, en mi opinión. Perdona, Iván, respóndele tú. Tienes pocas capacidades a la hora de influir sobre ese jugador, pero le puedes afectar de una forma indirecta. Si yo, por ejemplo, tengo a mi metapresa jugando una baraja de gema de Etrius y yo estoy jugando Bleed, no tengo forma de influir sobre ese jugador porque igual mi Bleed va a base de Governor líneas, entonces yo no tengo capacidad de influir directamente sobre ese jugador. Pero lo que yo puedo hacer es influirle indirectamente, es decir, frenar la presión que yo estoy ejerciendo sobre mi presa para que mi presa pueda destruir a mi metapresa, porque para mí es mucho más importante, porque yo entiendo qué es lo que puede significar que una baraja de gema de Etrius empiece a funcionar. O sea, pero también tienes que entrar en el supuesto de que tu presa pueda también influir sobre él. Claro. Esto ya son más historias, sí. Lo que quiero decir es que hay muchas veces en las que tú puedes identificar perfectamente el rumbo que está tomando la partida, pero no puedes hacer más que ir hacia tu presa. Hay veces que es así. Entonces, pero al mismo tiempo, aunque tus acciones sean solo contra tu presa, porque eres una baraja de sangrado con sigilo, por ejemplo, y no interactúas prácticamente, o mejor dicho, no interactúas directamente con el resto de jugadores de la mesa, puede ser pues, también una baraja perfectamente de bloqueo. Bueno, te respondo en este caso, ¿vale? Tu inacción también repercute sobre el desarrollo de la mesa. Como decía Iván, puedes contenerte para que tu presa sí que interactúe con esa baraja que te va a molestar, que identificas que te va a molestar. En este caso decíamos la gema de Etrius o los mazos turbo en general, por ejemplo. Entonces, tú decides dejar de hacer presión en tu presa para que sea tu presa quien ejerza presión sobre ese mazo de gema de Etrius. Siempre y cuando yo pueda identificar que mi presa puede hacer lo que tiene que hacer o lo que a mí me interesa que haga. Claro. Otra manera de interactuar con la mesa, aunque tus acciones te dirijan solo contra tu presa, tú puedes hablar con todos los jugadores y hacerles ver que el mazo de gema de Etrius es un peligro para todos. Y en el momento en que se active, si está bien montado, va a eliminar a los otros 4 jugadores. Hacerles ver que el peligro es otro Matusalén están interactuando contra ese Matusalén. Porque VTs, esto es otra cosa que quería decir, voy a aprovechar la cuña para decirlo. VTs no es un juego de cartas. VTs es un juego de diplomacia con cartas. Pero es un juego de diplomacia. Yo lo veo menos parecido a Magic y más parecido al Pax Renaissance
o al Diplomacia, o a todos estos Yo no juegos he visto control de juego territorio. con de menor nivel de educación entre jugadores que Vampiro. Así que la palabra diplomacia, no. Llámalo un juego político si tú quieres, pero diplomacia, no. Bueno, la diplomacia puede estar suspensa, pero es un juego de diplomacia. Las cosas, yo lo entiendo así, por eso me gusta tanto. Si fuese un juego de cartas sin más, no. A mí no. No le daba. A mí no sería. Dicho lo cual, incluso con un mazo que a priori es monolineal o unidireccional o unilineal o solo pa'lante, incluso cuando llevas ese tipo de mazos puedes interactuar con toda la mesa, porque tienes esto. Algunos. Bueno, tienes que aprender a usarlo, claro. Claro, El mazo es solo una herramienta más para desarrollar tu juego. así es. ¿Queréis que pasemos al siguiente punto? ¿Os parece bien? Sí, por ejemplo. Habías mencionado otra cosa a identificar, ¿verdad? ¿Qué era? Sí, por ejemplo, bueno, lo había comentado, pero bueno, qué capacidad de negociación tiene mi baraja en la partida actual, pero creo que esto ha ido bastante enlazado a las cosas que hemos dicho. Podríamos desarrollarlo un poco más y, por ejemplo, llevas votos y qué es lo que ocurre si llevas votos cuando ves otras barajas políticas en la mesa o cuando realmente no existen, pero bueno, yo creo que de esto ya hemos hablado bastante. Por ejemplo, por saltar a otra. Espera, antes de que pasemos a otro bloque, creo que vamos a decir, dar 3 o 4 pinceladas sobre cómo reconocer los mazos para identificar dónde está sentado cada uno, quiero decir. Esto es muy sencillito, es mirar el descarte de los jugadores, es mirar los vampiros que sacan. Haces a la idea en cuanto alguien saca una Karna de Witch Prince o Wayne Evans o ¿cómo se llama? El guerrero cansino este. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un Ventru de 9 en un Combatants. De Teleportación, sí, no me acuerdo. Bueno, lo pondremos en la edición. En cuanto ves un vampiro de esos 3, ya sabes que esa persona va a llevar un mazo reactivo estilo Binder, seguro. 99% de los casos. En cuanto ves un Ventru príncipe de capacidad 7-8, puedes estar ya oliendo así los parities y el Laufirm. Hay que mirar un poco los vampiros que salen, hay que mirar un poco el descarte. Si un Matusalén se descarta un Immortal Grapple y acto seguido se descarta un Decapitate, sabes que ha venido a hacer pocos amigos. Hablando de esto, hablaré un poco sobre las fintas. Además está completamente enlazado con lo que tú dices. Hay veces que un jugador se va a descartar, por ejemplo, lo he ejemplificado, bueno, no lo he hecho. Se va a descartar de un coma o de un Kiss of Ra al principio de la partida para influir sobre el resto de jugadores. Eso también lo puedes hacer tú, desde luego. Pero de la misma forma que tú lo puedes hacer, lo pueden hacer el resto de jugadores y tú tienes que entender cuando una carta está siendo jugada para realizar su efecto o para influir sobre el resto de jugadores. Volvamos, por ejemplo, a Gobertuna Ligne. ¿Cuándo se está jugando un Gobertuna Ligne para realizar el efecto de la carta o cuándo se está jugando un Gobertuna Ligne para provocar una reacción en otro jugador? Correcto. ¿Qué quieres añadir, Fran? Poco más. Que realmente, os lo he dicho al principio, creo que son cosillas que desde mi punto de vista están bastante cristalinas. No sabría cómo... Es algo que vas a aprender jugando, no sabría cómo explicarlo aquí. No, te voy a tirar una caña, a ver si la coges, Fran. De una cosa que yo he escrito mientras me preparaba el programa de hoy. Parte de la lectura de mesa viene por identificar quiénes pueden ser tus aliados a diferentes fases del juego, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. ¿Qué puedes hablarnos de esto? Te he pillado en un contratiempo. Es algo que a priori tus aliados evidentemente son tus cruzados, o por lo menos alguno de ellos. Eso es algo que tienes claro cuando aprendes a jugar.
En teoría, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. A medida que avance la partida, bueno, pues a lo mejor necesitas favores de alguien que en teoría no es tu aliado natural, o él necesita favores de ti. Es que es todo cuestión de ver cómo se está desarrollando la mesa. Quizás necesita a alguien que en un principio no te conviene ayudarle, que le saques un vampiro del letargo y te puede beneficiar en el futuro. Es hablar y pedir favores. Como tú has dicho, hay mucho de hablar en este juego. Así es. No tengo mucho más que añadir. Bueno, dado que Fran no quiere compartir sus secretos de campeón del último torneo de Madrid con nosotros. Es que no es cuestión de compartir secretos. Yo lo voy a resumir a esto. Fran, desde su trono, le resulta evidente todo esto. ¿Qué coño va a compartir si es que es obvio? Es que es obvio. ¿Qué te voy a contar? Es jugar y usar un poco la picardía y el sentido común. Es que no sé cómo decirlo. Si me pusieses, no sé, una situación concreta, pues sí podría, no sé, desentrañarla, pero en general para mí es, no sé, lo has dicho, piedra, papel, tijera. Mira, pues te voy a coger esas palabras para decir una cosa que es súper importante. Y es que tanto si es piedra, como si es papel, como si es tijera, tienes que ver si la tijera está afilada, si la piedra es dura y si el papel enrolla bien. Es decir, hay que saber, hay que identificar si los mazos están bien montados. Porque eso es tan importante como identificar el mazo en sí. Si un mazo está bien montado, va a hacer su papel dentro de la partida, dentro de la fluctuación de equilibrio. Y si un mazo está mal montado, no. O sea, de verdad que parece una tontería, pero no lo es. Tienes que saber verlo. Porque alguien igual se monta un mazo de combate pensando que va a partirle la cara a todo el mundo y no le entran las cartas rojas, no le entran las cartas de combate. Porque lo ha montado mal. Se ha metido 20 y ¿qué coño le van a entrar? O ha tenido dice, mala mano. Estas cartas son súper poderosas. Govern Conditioning. Y lleva 4 Govern y 3 Conditioning. Y piensa que con eso es un mazo desangrado. Entonces, eso hay que identificarlo. Para poder saber cómo va a funcionar ese mazo dentro de la partida. Y aprovecharte de ello. Y aprovecharte de ello o asistirle porque te interesa más o lo que corresponda en cada momento. Pues sí. Vale, y tan importante como lo bien o lo mal que está montado el mazo es el piloto. ¿Quién lo lleva? Si es una persona. Eso quería comentar ahora. Pues te doy la palabra porque estoy hablando mucho ya. No. La persona es más importante porque a día de hoy un 70% de mazos que te encuentras en torneos son bastante internos. El campeón del torneo de Kuala Lumpur, me lo hago y si no sé jugarlo o no tengo el pecho frío como su creador, no lo voy a llevar igual de bien. El pecho frío, te lo robo. No sé qué significa, pero te lo robo. Ser un pecho frío, tío. A mí me ha gustado también. No nos distraigamos. Sí, básicamente esto es otra de las cosas que hay que identificar, como estáis diciendo vosotros, es qué tipo de jugador está jugando delante de mí, detrás de mí, frente a mí. No es lo mismo jugar contra un jugador agresivo que contra otro que intente o sea muy hablador y muy manipulador, o contra otro que sea una persona muy reservada, muy conservadora. Hay que identificar el tipo de jugador con el que estamos jugando para poder tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, si tenemos un jugador muy agresivo, lleve lo que lleve, no tiene por qué llevar bleed o combate para ser un jugador agresivo. Me refiero con esto, no es a la hora de hablar. Es interesante, por ejemplo, buscar si nosotros tenemos las cartas adecuadas para enfrentarnos a él, sabiendo a ciencia cierta que nos podemos enfrentar a él, provocarle para que él vaya contra nosotros y a su vez desbaratarle. Y por contra un jugador agresivo, si vemos que no tenemos manera de enfrentarnos en ese mismo momento contra él,
la mejor manera de jugar contra él es bailarle un poco de agua, porque es un jugador agresivo. Es solo un ejemplo. Muy buen punto. Fran, ¿quieres enriquecer este argumento? No, es la típica estrategia de no ir contra tu presa para que él vaya hacia adelante y se desgaste contra la suya. Es decir, tú, por ejemplo, tienes un mazo agresivo delante o político. Si eres muy agresivo, te vas a convertir en tu enemigo. Sin embargo, si vas con más calma, él irá hacia adelante creyendo que tiene espacio para actuar y se desgastará y no será en ti. Al fin y al cabo, uno de los problemas que tienen los mazos de combate, por poner un ejemplo, es que se desgastan mucho. ¿Quieres que se desgaste ya contra ti o contra otro jugador? Entonces, déjale jugar y ya llegará tu momento. ¿Hola? Muy cierto. Sí. Eso es parte de leer a los jugadores, por ejemplo. Correcto. Que también te encontrarás con lo contrario. Alguien que reconozca tu mazo instintivamente vaya por ti independientemente de lo que haga. Pero ahí ya no tienes nada que hacer. Exactamente, hay muchas veces que nos enfrentamos a jugadores que son irracionales, y con irracional, bueno, básicamente es el significado de la palabra, no entra ningún tipo de razón. Son jugadores que no van a manipular, no van a modificar su forma de juego, ocurra lo que ocurra en la mesa, se diga lo que se diga en la mesa. Y esos jugadores, a pesar de que son malos, no se llevan muchos puntos a menos que tengan suerte, son muy peligrosos, porque no te permiten establecer unas bases estratégicas lógicas en una partida. Convierten las mesas en algo mucho más azaroso. Totalmente aleatorio, ¿verdad? Eso es. Bueno, pero incluso con eso tienes que contar. Por algo se inventaron los equipados. Bueno, empezamos a quedarnos sin tiempo y yo hay una cosa más que quiero decir que yo creo que es lo último que tengo anotado, que es el tiempo de la partida, mejor dicho, ser capaz de identificar, conociendo tu mazo, si te interesa que se jueguen muchos turnos, por ejemplo, porque tienes un mazo reactivo de bloqueo que va a ser más fuerte al final y entonces necesitas muchos turnos para desarrollar tu juego, o identificar si te interesa más una partida más rápida, porque hay otro jugador que tiene un mazo todavía más lento que más a la postre va a ser más fuerte que tú. Eso hay que identificarlo también. Parte de la base del mazo propio, en principio tú sabes si tu mazo va a funcionar mejor con pocos turnos de partida o con muchos turnos de partida, y en consecuencia tienes que ofrecerle a la mesa ese ritmo. No sé si queréis añadir algo acerca Es que de lo esto. único que se me ocurre cuando te digo decir eso son preguntas. O sea, imagínate que tú lo identificas correctamente y decides que te conviene que la mesa sea más rápida. ¿Cómo mueves eso? ¿Cómo lo consigues? Haciendo presión. Claro. Sí, pero un mazo en un principio no es un mazo que meta presión, así que no es un mazo lento. Hablando, entonces. Hablando y... Diciendo cosas como recordad, chicos, que podéis tengas pensar en vuestro turno las acciones que vais a hacer. Así es. Un Alterando poco mal también... metiendo. Oye, que eso, llevas... eso. Aquí nos está Y dando alterando juego, también el carácter de los jugadores. Si tú enfadas al resto de los jugadores van a hacer más acciones más precipitadas y se va a acelerar la mesa también. Yo soy de los que consiguen enfadar a los jugadores como persona, ya luego el juego... Eso te iba a decir, como persona, que eso ya... Y no sé, al final no me hacen mucho caso, ¿eh? Es antiproducente. Muy bien. Pues no, pero me ha parecido... o sea, es que son puntos que es muy difícil concretar. Yo quiero que la mesa vaya en un sentido, pero mi mazo no es capaz de hacerlo. ¿Cómo convence a la gente? ¿Qué les puedo ofrecer? Son cosas que hay que pensar también. Una de las cosas que hay que hacer cuando construyes el mazo es pensar en estas disyuntivas, precisamente.
Ha quedado muy épico, pero no... Sí, más de lo que pensaba. ¿Algún ejemplo? A ver, por ejemplo, si tú te montas una baraja, ¿vale? Voy a ir a lo típico. Si tú te montas una baraja de bloqueo, ¿vale? Winnie de Auspex, y quieres influir sobre el resto de la mesa, por ejemplo, una manera de hacerlo es modificar el número de Eigelside que tú te vas a meter en la mesa. Si llevas muchos Eigelside, pues igual flojes un poquito en el ya putre combate que tiene, pero vas a ser capaz de hablar con el resto de la mesa con mucho más efectividad. He tenido que poner el ejemplo perfecto de baraja que sí puede influenciar en la mesa. Porque te voy a poner un mazo que bloquee, tú puedes directamente hablar con los jugadores y decirle, mira, no te voy a dejar hacer estas acciones, pero sí estas otras. En plan, no voy a dejar que te equipes porque me destrozas, te puedes ir para adelante y hacer lo que quieras. Por ejemplo. Todas las barajas tienen forma de manipular al resto de jugadores, todas, incluso las barajas más ciegas. Todas tienen forma de modificar su forma de juego, más que nada porque están pilotadas por un jugador, y ese jugador puede hacer acciones o no hacerlas, o hacer acciones diferentes. Siempre. No lo sé, Bueno, vamos a cerrar la caja de Pandora que nos ha abierto aquí Fran. Lo dejamos para futuros vídeos. Pongo el tema en la mesa. Ya. Y además es un tema en el que tendremos que profundizar más adelante. Pero si, salvo que queráis lanzar una perla de sabiduría en 20 segundos, vamos a cerrar ya el episodio de hoy. No juegas con Fran, es un coñazo. Yo lo único que puedo decir es que es lo que he dicho, la lectura de mesa no es algo que se pueda explicar, sino no puedes enseñarla, pero puedes aprenderla, ¿sabes? Es cuestión de jugar mucho y contra mucha gente diferente para que te pongas en diferentes situaciones, y así es como realmente lo aprendes. Experiencia, jugad mucho porque solo jugando se aprende a jugar. Beso. Anders Lord, Fadar, Bjornsson, Isaac Bjornsson, Bjarmark, por favor, volved a hacer vuestro programa. Sí, por favor. Hasta luego, chicos.